Hola, bienvenidos de nuevo a Revancha en Voz Alta. La historia que están a punto de escuchar se desarrolla en Madrid. Mi nombre es Carmen Fernández. Tengo 36 años, soy madre soltera y el tipo de persona que sabe exactamente a dónde tiene que ir cada euro de su cuenta. Por eso esa noche de viernes, cuando una voz perezosa gritó desde mi salón, usé tu tarjeta para unas chucherías. No monté una escena, estaba cansada del trabajo. No le di importancia y me dije que revisaría el cargo más tarde. Unas chucherías son un par de euros, ¿verdad? El más tarde llegó alrededor de la medianoche cuando por fin abrí mi aplicación bancaria. No eran chucherías, eran entradas para conciertos, equipos de gaming, ropa de marca y una reserva para un festival de playa que nunca hice. En menos de una semana, 8.400 euros se habían esfumado de mi cuenta. El dinero que había apartado para las facturas médicas de mi hijo y una reparación urgente del coche. Mi corazón no explotó. Se quedó en silencio. Llamé a mi madre con la voz temblorosa, le expuse los números, las capturas de pantalla, las fechas. Ella soltó una risita y dijo la frase que nunca olvidaré. Hija, son cosas de la edad. Los jóvenes son así. En ese momento me di cuenta de que nadie me iba a proteger ni a mí ni a mi hijo excepto yo. Así que no grité, no lancé nada, abrí mi portátil. A las 2:10 de la mañana cada tarjeta de aplicación y cuenta que habían estado usando con mi información estaba bloqueada o con el acceso denegado. A las 7:30 am, cuando la tarjeta de mi hermano fue rechazada y él por fin entendió lo que había hecho. Gritó como si hubiera quemado la casa. Yo estaba sentada a la mesa con mi café y por primera vez en meses no sentí culpa en absoluto. Si alguna vez te han dicho que lo dejes pasar porque son cosas de la edad, sigue escuchando porque esa noche fue solo el comienzo de cómo lo recuperé todo. Cuando el grito de mi hermano se apagó por fin esa mañana, casi pude escuchar el eco de cómo terminamos bajo el mismo techo en primer lugar. 4 meses antes, cuando Ricardo me llamó desde el parking de un centro comercial, sonaba roto de una manera a la que no estaba acostumbrada. Lo habían despedido de un trabajo de logística en el que pensaba jubilarse. Se habían quedado atrás con el alquiler y el casero había decidido que ya era suficiente. Solo por unas semanas, había dicho, hasta que me recupere. Miré mi piso de 3 habitaciones en Madrid, pensé en la tercera habitación vacía que había estado usando como oficina y dije que sí. Antes incluso de hacer los cálculos metí a mi hijo de 15 años. Lucas en mi habitación, empujé mi escritorio a un rincón y me dije que esto era lo que hacía la familia. Al principio se sintió algo agradable, la casa más llena, más ruidosa. Ricardo bromeaba en la cocina. Su esposa Laura hablaba de todas las cosas que estaba a punto de empezar y su hijo, de 19 años, Sergio, se tiraba en el sofá con su teléfono tarareando música mientras navegaba por la red. Yo trabajo en riesgos y cumplimiento compliance para una empresa de seguros privados, lo cual es solo una forma elegante de decir que paso todo el día pensando en lo que puede salir mal si la gente ignora las reglas. Pero en casa ignoré todas las señales de alarma. La factura de la compra se duplicó, luego se triplicó. La factura de la luz subió porque alguien siempre tenía el aire acondicionado a tope o la televisión encendida en todas las habitaciones. Los envases de comida a domicilio delivery comenzaron a acumularse porque cocinar era demasiado. Después de sus estresantes días de no trabajar, yo era la que pasaba mi tarjeta diciéndome que era temporal. Lucas dejó de preguntar si podíamos salir de la ciudad el fin de semana, porque sabía que yo estaría haciendo horas extra. Perdió su habitación, luego su tranquilidad y un poco de su madre. Todo para que yo pudiera seguir diciéndome que estaba haciendo lo correcto. Con cada nómina dividía mi dinero en pequeños y ordenados cubos en una aplicación de presupuesto. Hipoteca, suministros, las clases de fútbol de Lucas, el minúsculo fondo de emergencia para las cosas médicas en las que no me gustaba pensar y el coche que vibraba cada vez que entraba en la M30. Y luego estaban los extras que venían con tener más gente bajo mi techo. Los pedidos de Globo, las suscripciones de streaming que nadie veía, pero nadie cancelaba los abonos de autobús y el dinero para gasolina que nunca parecían conducir a entrevistas de trabajo reales. Cada vez que intentaba sacar el tema con delicadeza, Ricardo me rodeaba con un brazo y me decía que le daba demasiadas vueltas y que una vez que consiguiera el puesto adecuado me lo devolvería todo. Laura hablaba de vender cosas online o empezar algún negocio secundario, pero de alguna manera su día siempre terminaba en el sofá con una serie y una copa de vino. Sergio ni siquiera fingía. Dormía hasta tarde, jugaba, veía a influencers presumir de vacaciones y zapatillas, y trataba mi salón como un fondo para contenido en lugar de un lugar que otra persona se esforzaba por pagar. Para cuando ese supuesto cargo de chucherías se convirtió en 8.400 ruegos desaparecidos, la verdad era fea pero simple. No solo les había dado un lugar donde quedarse, les había dado mis límites, mis ahorros y mi paz, y no solo lo habían tomado, se habían convencido a sí mismos de que tenían derecho a ello. No dormí después de eso. Los números en la pantalla se quemaron en mi cerebro, cada concepto otro recordatorio de lo poco que se respetaba el techo sobre sus cabezas. Vi cómo los minutos se arrastraban más allá de la 1, 2 m. Luego dejé mi teléfono y salí al salón.
El televisor estaba apagado, pero el resplandor azul del teléfono de Sergio iluminaba su rostro. Tenía los auriculares puestos y ni siquiera me notó al principio. No dije su nombre. Pasé junto a él y fui directamente por el pasillo y llamé para la puerta de mi hermano. Ricardo abrió con una camiseta y boxers frotándose los ojos como si le hubiera arruinado el mejor sueño de su vida. «Kevin», murmuró. Levanté mi teléfono. No grité, deslicé los dedos por las transacciones y lo expuse con la mayor calma posible. Estos cargos son de mi tarjeta, no son míos. Sitios de entradas, tiendas de gaming, tiendas de ropa de marca, una fianza de festival. Más de 8.000 euros. Ricardo. Él parpadeó ante la pantalla como si estuviera en otro idioma, luego frunció el ceño. ¿Estás segura de que no es algún tipo de fraude? Los bancos se equivocan todo el tiempo. La palabra fraude casi me hizo reír. Le dije que las confirmaciones por correo electrónico iban a cuentas a las que se había accedido desde mi salón, desde mi Wi-Fi, desde el mismo iPad que Sergio había estado usando toda la semana. Le conté el comentario de las chucherías. Ricardo suspiró con ese sonido de hermano mayor fastidiado que conocía demasiado bien. «Es solo un chaval, Carmen», dijo bajando la voz como si fuéramos nosotros los que teníamos que estar callados. «Son cosas de la edad. Él no piensa en facturas ni en esas cosas. Estás exagerando». Algo dentro de mí se rompió, pero no salió como un grito. Salió como claridad. «Tiene 19 años», dije. «Eso es un adulto y ese dinero era para las cosas médicas de Lucas y mi coche. Esto no es una broma, es un robo». Ricardo puso los ojos en blanco, ya retirándose. «Lo solucionaremos por la mañana. No montes un drama ahora mismo». Luego me cerró la puerta en la cara. Ninguna promesa de hablar con su hijo. Ningún ofrecimiento para ayudarle a arreglar lo que se había hecho. Solo un encogimiento de hombros, un cliché y una puerta. Me quedé en el pasillo por un largo segundo escuchando el sonido amortiguado del vídeo al que Sergio se había pasado y me di cuenta de algo que dolía más que el dinero desaparecido. No me veían como una persona a la que estaban haciendo daño. Yo era un saldo de cuenta ambulante. Así que volví a mi habitación, me senté en el borde de mi cama junto a la forma dormida de Lucas y abrí mi portátil. Si nadie más iba a tomarse esto en serio, yo lo haría. Comencé con mi banco marcando cada cargo que no autoricé y abriendo disputas. Luego fui aplicación por aplicación, tarjeta por tarjeta. Eliminé mi información de las cuentas de delivery, perfiles de transporte privado, sitios de compras. Cerré sesión en todo en los dispositivos compartidos y cambié las contraseñas. Revisé las confirmaciones de correo electrónico y las usé para contactar con atención al cliente en plataformas de entradas. Pregunté cuáles seguían pendientes, cuáles podían cancelarse. Cuanto más trabajaba, más firme me sentía. A las 2:10 a.m. el daño no estaba deshecho, pero la hemorragia se había detenido. Cada punto de acceso en el que habían confiado casualmente durante meses, cada conducto invisible a mi dinero estaba congelado. No fue dramático. Ni portazos ni platos rotos, solo clics, confirmaciones y una decisión tranquila. A partir de este minuto no gastarían ni un céntimo con mi nombre. Cerré el portátil, puse el teléfono boca abajo y me acosté mirando el techo, escuchando la respiración de la casa. En unas horas las personas que pensaban que son cosas de la edad, era una respuesta, estaban a punto de descubrir lo que se sentía cuando la persona que habían estado usando por fin decía no. Me desperté con el sonido de mi alarma y por un segundo olvidé lo que había hecho. Luego mis ojos se posaron en el portátil de mi mesita de noche y todo volvió en una ola fría y tranquila. Apagué la alarma antes de que pudiera despertar a Lucas, salí de la cama y fui a la cocina. Si el mundo iba a explotar esta mañana, al menos iba a tener café en la mano cuando sucediera. Apenas me había servido la primera taza cuando comenzó. Un fuerte y furioso «¿Qué demonios?» explotó desde el pasillo, seguido por el golpe de pies descalzos contra el suelo de madera. Ricardo irrumpió en la cocina con su teléfono en la mano, la mandíbula apretada, el pelo revuelto. «¿Tocaste las cuentas?», exigió como si hubiera entrado en su caja fuerte. «Mi tarjeta acaba de ser rechazada en la gasolinera. Dice que hay algún tipo de retención en el perfil. Ni siquiera pude tomar un café». Tomé un sorbo lento de mi café. «Buenos días a ti también». Me espetó la pantalla. «Esto no tiene gracia, Carmen. Ya estoy estresado y ahora ni siquiera puedo usar la aplicación». Antes de que pudiera responder, la voz de Laura llegó desde el pasillo. «Cariño, Just Eat me acaba de echar. Dice que el método de pago no es válido. El banco congeló todo, nos hackearon». Luego vino Sergio entrando a grandes zancadas como si el suelo lo hubiera ofendido. Estaba en chándal y con una sudadera que no reconocí, el teléfono agarrado en la mano. «A ver qué pasa», espetó. «Mi pedido de Amazon desapareció. Mi aplicación de entrada dice que el pago falló y ahora la fianza del festival está pendiente de revisión. Alguien estropeó el Wi-Fi o algo así». Todos me miraron, tres caras alineadas en mi cocina como si yo fuera soporte técnico en lugar de la persona cuyo nombre estaba en cada factura. Dejé mi taza. «No le pasa nada al Wi-Fi», dije. «Y no, el banco no cometió un error. Lo hice yo». Ricardo frunció el ceño.
¿Qué significa que lo hiciste tú? Significa, dije manteniendo la voz firme, que después de ver 8.400 euros desaparecer de mi cuenta sin mi permiso, congelé todas las formas en que cualquiera de ustedes ha estado usando mi dinero. La habitación se quedó muy quieta. ¿Qué? 8.400 euros, preguntó Laura, su voz aguda y débil. Agarré mi teléfono del mostrador, abrí la aplicación bancaria y giré la pantalla para que pudieran ver. Estos, dije desplazándome. Entradas VIP para conciertos, equipos de gaming, ropa, un viaje, cargos realizados a través de cuentas en esta casa, a través de aplicaciones vinculadas a mi tarjeta a mi nombre, en menos de una semana. La cara de Sergio pasó de confundida a defensiva en 2 segundos. No puedes probar que fui yo, dijo, aunque sus ojos se desviaban de cada transacción como si las reconociera. Esas plataformas son hackeadas todo el tiempo. Las confirmaciones por correo electrónico, dije con calma, fueron a una dirección a la que inicia sesión desde mi iPad. Las direcciones de entrega son esta casa. Los sellos de tiempo coinciden con el momento en que estabas sentado en mi sofá y una de esas noches me dijiste que usaste mi tarjeta para unas chucherías. Ricardo levantó las manos. Vale, pero podrías haber hablado con nosotros antes de volverte nuclear, Carmen. Ya estamos bajo mucha presión. Que tú lo bloquees todo solo nos hace sentirnos miserables a todos. También necesitamos acceso a cosas. Lo miré fijamente. No necesitas acceso a mi fondo de emergencia. No necesitas acceso al dinero que he estado ahorrando para la atención médica de Lucas y el coche que me lleva al trabajo. Necesitabas decirle a tu hijo adulto que no le robara a su tía. Laura se cruzó de brazos. Robar es una palabra muy fuerte. Te ofreciste a ayudar. ¿Recuerdas? Dijiste que éramos familia. Ahora actúas como si fuéramos unos estafadores. Os servisteis vosotros mismos de 8.400 euros de mi futuro, dije. La familia no tiene barra libre para eso. Sergio se burló. No es como si estuvieras en la ruina. Tienes un buen trabajo. Lo recuperarás. No tenías que ponerte tan psicópata y bloquearlo todo por unos cargos. En serio estás arruinando la mañana de todos por esto. Dejé que eso se quedara ahí por un momento, el derecho a exigir flotando en el aire. Luego volví a tomar mi café. Esto no se trata de arruinar vuestra mañana, Sergio. Se trata del hecho de que piensas que son cosas de la edad, es un pase libre para un hurto. No lo es. Ricardo se acercó bajando la voz como si pudiera intimidarme para que retrocediera. Dejadlo, dijo. Llama al banco, arregla las aplicaciones, vuelve a encenderlo todo. Ya encontraremos una manera de compensarte, pero no podemos hacerlo si lo has cerrado todo. Mantuve su mirada. No voy a volver a encender nada, ni hoy, ni mañana. Si quieres hablar sobre cómo se soluciona esto, tendremos una conversación familiar esta noche después de cenar. Hasta entonces, si quieres café, hay una cafetera en el fogón y comida normal en la despensa. Podéis apañaros. Me miró como si no me reconociera. Laura murmuró algo por lo bajo sobre mí siendo una dramática. Mientras se dirigía de vuelta por el pasillo, el teléfono pegado a la oreja como si estuviera informando de una emergencia. Sergio simplemente puso los ojos en blanco, luego volvió al sofá, hojeando sus aplicaciones y jurando cada vez que aparecía otra notificación de pago rechazado. Por primera vez en meses terminé mi café mientras la casa zumbaba con el pánico de todos los demás en lugar del mío. No tenía ni idea de que esta era la parte suave. Esta noche, cuando nos sentáramos a la mesa, dejaría de ser la red de seguridad sobre la que habían estado rebotando y comenzaría a ser el suelo. Esa noche, después de que Lucas terminó sus deberes y desapareció en el pequeño rincón de mi habitación que ahora llamábamos su espacio, les pedí a todos que se reunieran conmigo en la mesa de la cocina. Sin televisión, sin teléfono, sin ruido de fondo, solo nosotros 4 y la luz del techo zumbando suavemente como si también estuviera nerviosa. Ricardo se sentó en el extremo de la mesa como si estuviera presidiendo algo importante. Laura se acomodó a su lado con los brazos cruzados, los ojos ya brillantes, con el tipo de lágrimas que aparecen justo antes de una discusión. Sergio se dejó caer en la silla frente a mí, encorvado tan hacia abajo que parecía que estaba tratando de deslizarse bajo la mesa. Tomé aire. «Vamos a hablar de lo que pasó», dije. «De todo». Ricardo fue el primero en intervenir. «Mira, sabemos que estás molesta. Cualquiera lo estaría, pero la forma en que lo manejaste esta mañana congelando todo sin previo aviso, avergonzándonos así, eso fue pasarse de la raya, Carmen». Lo miré fijamente. ¿Avergonzaros a vosotros? Él asintió como si esa fuera obviamente la parte en la que yo debería centrarme. Laura se inclinó hacia adelante. Fuimos a pedir la compra y a pagar la gasolina y de repente estamos bloqueados de todo. ¿Tienes idea de lo humillante que se siente eso? Tuve que decirle al repartidor de Globo que cancelara mientras mi pedido estaba en el carrito. Parece que no tenemos nuestra vida organizada. No la tenéis, dije en voz baja. Esa es la cuestión. A ella se le cayó la mandíbula. Vaya, qué brutal. Pensé que éramos familia. Sergio puso los ojos en blanco. Está actuando como si hubiera robado un banco. Fueron unas compras.
Sí, no debería haber usado la tarjeta sin preguntar, lo que sea, pero estás actuando como si hubiera arruinado tu vida entera por unas entradas y equipos. En serio. Dejé que todos hablaran, dejé que acumularan sus sentimientos hasta que las palabras presión, estrés y humillado se habían repetido suficientes veces como para que comenzaran a repetirse tal como siempre lo hacían cuando el tema se acercaba demasiado a la responsabilidad. Cuando finalmente se quedaron sin energía, crucé las manos sobre la mesa. Os sentís humillados porque por un día os trataron de la forma en que mi cuenta bancaria me ha tratado a mí durante meses, dije. Sentís presión porque por primera vez hay una consecuencia que no está cayendo silenciosamente sobre mis hombros. Ricardo suspiró. Aquí vamos. No, dije. Aún no lo habéis escuchado en realidad. Saqué el extracto impreso que había traído el Almendra de la mesa y lo deslicé hacia el centro. Este es mi último mes de gastos. Hipoteca suministros, compra gasolina, las clases de fútbol de Lucas, el fondo de emergencia que se supone que debe cubrir las cosas que su seguro privado no cubre. La reparación del coche que he estado posponiendo para poder seguir yendo a trabajar. Y recientemente la comida extra, el streaming extra, la luz extra, los viajes extra que vinieron con 3 adultos más en mi casa. He estado cubriendo casi todo. Miraron el papel como si pudiera morderlos. Ricardo, cuando me llamaste desde ese parking no dudé. Moví a mi hijo de su habitación. Os di las llaves de mi casa, mi wifi y mi vida. Hice turnos extra para que no nos retrasáramos. Lucas perdió su espacio, su rutina, tiempo conmigo para que pudierais tener una pista de aterrizaje. Eso fue ser familia por mi parte. No una casera, no un banco. Familia. Miré a Sergio. Y tú tomaste eso y decidiste que significaba que podías servirte 8.400 euros de todo lo que he estado tratando de mantener unido. Él se ruborizó y desvió la mirada. Estás haciendo que suene mucho peor de lo que es, murmuró. Estaba estresado. Vale, ¿crees que es fácil tener 19 años y estar sin Blanca y ver a todo el mundo online tenerlo todo? Solo quería sentirme normal por una vez. Esas entradas, esa ropa, ese equipo, te hace sentir que no te estás ahogando. Laura asintió rápidamente. Exacto, ha pasado por mucho, Carmen. Todos lo hemos hecho. La economía es brutal. Los trabajos son imposibles de conseguir y tú estás estable. Tienes una carrera. No estás al límite como nosotros. Que nos bloquees. Se siente como si te importara más el dinero que nosotros. Me reí una vez. Un sonido corto y sin humor que me sorprendió incluso a mí. ¿Sabéis lo que es el dinero para mí ahora mismo?, pregunté. Es el inhalador de Lucas. Son los copagos del especialista que tiene que ver. Es la reparación que evita que mi coche se estropee en la autopista. Es la diferencia entre que tengamos un hogar y que yo llame a alguien desde un parking pidiendo un sofá. Tenéis razón, estoy estable, a duras penas, y vuestro hijo tomó esa estabilidad y la trató como si fuera una juerga de compras. Ricardo se frotó la cara. ¿Y entonces qué quieres que nos vayamos? ¿Es a dónde va esto? Porque si es así, dilo. Quiero que las cosas cambien, dije. Y si no lo hacen, entonces sí vais a tener que iros. La habitación se quedó fría. Laura susurró. No le harías eso a tu propio hermano. Ya moví a mi hijo de su habitación por mi propio hermano, dije. Ya agoté mi energía y mi tiempo y ahora mis ahorros, así que esto es lo que está pasando. Me enderecé un poco. A partir de ahora nadie usa ninguna de mis tarjetas, cuentas, aplicaciones o accesos. Punto. Si queréis una suscripción la pagáis vosotros. Si queréis comida a domicilio, averiguáis cómo cubrirla. Mi dinero no es propiedad comunitaria solo porque compartamos apellido. Sergio se burló, pero seguía adelante. Segundo, todos aquí que son mayores de 18 años tienen que estar trabajando activamente o buscando trabajo de verdad, no navegando por las ofertas y suspirando. Estoy hablando de solicitudes, seguimientos, entrevistas. Hay trabajos básicos, trabajos en servicios, reparto turnos de noche, teleoperador. No son glamurosos, pero son ingresos. No seré la única persona en esta casa que pague para que los adultos vivan como adolescentes. Ricardo abrió la boca, pero lo interrumpí. Y tercero, dije con voz firme. Tenéis 10 días para demostrarme con hechos que estáis dispuestos a asumir la responsabilidad. Eso significa algún tipo de trabajo estable, un plan para devolver lo que debéis y pruebas de que entendéis que lo que pasó con mi cuenta no fue una broma. Si en 10 días nada ha cambiado, entonces empezamos a planificar vuestra mudanza. Os daré el aviso que necesitéis. Incluso os ayudaré a buscar algo que podáis pagar. Pero esto, hice un gesto alrededor de la casa, ya no será permanente. El silencio se instaló entre nosotros. Ricardo me miró como si acabara de quitarme una máscara y revelara a una extraña. Laura parpadeó con fuerza tratando de convocar más lágrimas que simplemente no llegaban. Sergio negó con la cabeza como si le hubiera dicho que Papá Noel no existía. No puedes hablar en serio, dijo Ricardo finalmente. Somos tu familia. Hablo muy en serio, dije, porque ser mi familia es exactamente por lo que dejé que esto continuara tanto tiempo, y ser la madre de mi hijo es exactamente por lo que se va a detener. Eché mi silla hacia atrás y me levanté.
Tenéis 10 días para decidir si queréis ser parte de esta casa como adultos o si queréis seguir actuando como si yo fuera solo la persona cuya tarjeta usáis. De cualquier manera he terminado de ser la única que paga el precio. Luego los dejé en la mesa con el extracto impreso todavía entre ellos, los números en blanco y negro e innegables. Y por primera vez desde que se habían mudado caminé por el pasillo sin sentir que era yo quien tenía que disculparse. A la mañana siguiente no esperé a que vinieran a mí. Antes de ir a trabajar me senté en mi portátil y busqué todas las ofertas de trabajo en un radio de 20 kilómetros que no requerían un título. Tiendas, almacenes, cafeterías, supermercados, repartidores, teleoperadores. El tipo de trabajo con el que nadie sueña, pero el tipo que paga facturas reales. Las imprimí y marqué algunas que coincidían con la antigua experiencia de Ricardo, rodeé con un círculo las que decían «No se requiere experiencia para Sergio» y dejé la pila en el centro de la mesa de la cocina con un bolígrafo encima. En una nota adhesiva escribí «Aquí buscan gente ahora. Puedo ayudar con las solicitudes esta noche». Cuando llegué a casa esa noche, la pila seguía allí. El bolígrafo estaba en el suelo. Alguien había usado la parte de atrás de una página como posavasos. En la cena señalé la pila. ¿Alguien miró esto? Pregunté. Ricardo se encogió de hombros sin levantar la vista de su plato. Las he ojeado, dijo. La mayoría no pagan nada. No podemos vivir de eso. Laura suspiró. Y la mitad están lejos. La gasolina no es gratis. Sergio tomó una de las páginas y la sostuvo entre 2 dedos como si oliera mal. Supermercado, comida rápida. Resopló y la dejó caer. No voy a perder el tiempo fichando en algún trabajo de broma con salario mínimo. Ese no es mi rollo. Lo miré fijamente. ¿Tu rollo es vivir de mi fondo de emergencia?, pregunté. Puso los ojos en blanco. Estás siendo muy dramática. Actúas como si fuera fácil ahí fuera. Un trabajo no va a arreglarlo todo de todos modos, así que ¿por qué molestarse con algo que está por debajo de mí? Por debajo de él. La frase se me clavó como una astilla. El trabajo no está por debajo de ti, dije. Robar sí. Él empujó su silla hacia atrás con un chirrido. ¿Sabes qué? No tengo por qué sentarme aquí y ser atacado. Se fue murmurando. Ricardo simplemente lo vio irse la mandíbula apretada, pero no dijo una palabra para detenerlo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El tercer día, mientras volvían a ver una serie que ya habían visto, me tomé un día personal en el trabajo. Me desperté, llevé a Lucas a la escuela y luego caminé en silencio por la casa con una cesta de ropa. Recogí todos los artículos caros que sabía que no había comprado yo. La caja de auriculares de gaming sin abrir escondida debajo del sofá, las zapatillas de edición limitada todavía en su bolsa impecable, la sudadera con las etiquetas puestas, la pila de cajas de marca metida en el fondo del armario del pasillo como si esconderlas las hiciera gratuitas. Revisé las confirmaciones de correo electrónico de nuevo haciendo coincidir los recibos y los números de pedido. Tiré a la cesta todo lo que podía ser devuelto. Luego cargué todo en mi coche. En la primera tienda de electrónica puse los auriculares y accesorios en el mostrador y deslicé mi DNI y la confirmación del pedido. El dependiente escaneó todo, frunció el ceño a la pantalla y luego asintió. «Estás dentro del plazo de devolución», dijo. «El reembolso se está realizando a la tarjeta original». Vi aparecer los números en la pequeña pantalla. Vi cómo una pequeña parte de mi fondo de emergencia se arrastraba de vuelta hasta casa. En la tienda de zapatillas del centro comercial, el empleado me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿No quieres quedártela?», preguntó girando los zapatos en sus manos. «La gente espera en la cola durante horas para conseguir este lanzamiento». «Yo no las compré», dije. «Y la persona que lo hizo usó dinero que no era suyo». Él abrió la boca como si quisiera preguntar más, luego se lo pensó mejor y procesó la devolución. Reembolso tras reembolso sentí que mis hombros bajaban una fracción de centímetro. Cuando volví a mi coche había recuperado más de 5.000 euros. No todo, pero lo suficiente para convertir esas transacciones de un desastre total en algo que se podía sobrevivir. Cuando entré en el camino de entrada, Sergio estaba en el porche paseando. Tenía la cara enrojecida, los ojos salvajes de una manera que no había visto antes. «¿Dónde estabas, Guía?», exigió mientras yo salía. «¿Qué hiciste?». Cerré la puerta del coche con cuidado. «Recuperé lo que pude», dije. Los auriculares, las zapatillas, la ropa, todo lo que todavía tenía etiquetas y una política de devolución. Las tiendas son muy comprensivas cuando el titular de la tarjeta aparece con pruebas de que no autorizó la compra. Me miró como si le hubiera abofeteado. «No puedes hacer eso. Eran míos. Los pedí. Son mis cosas». «Pagadas con mi dinero», dije. «Así que no nunca fueron realmente tuyas». Se acercó, la voz se elevaba. «Lo digo en serio. Voy a llamar a la policía. Acabas de robar miles de euros en mercancía». Sacó su teléfono al pulgar flotando sobre la pantalla como si esperara que le rogara que no lo hiciera. No lo hice. «Adelante», dije.
Cuando lleguen les mostraré mis extractos bancarios, los recibos de correo electrónico, los dispositivos desde los que se realizaron esos pedidos, y luego les preguntaré cómo llaman cuando alguien usa la tarjeta de otra persona sin permiso para comprar artículos de lujo. Abrió y cerró la boca 2 veces, pero no salió ningún sonido. Por primera vez desde que esto comenzó, vi algo más que irritación en su rostro. Vi miedo. «No lo harías», susurró. «No me meterías en problemas». «Yo no elegí nada de esto», dije. «Lo hiciste tú. Yo solo elegí dejar de permitir que lo hicieras sin consecuencias». Ricardo apareció en la puerta, entonces asimilando la escena, la cesta de ropa vacía en mi mano. «¿Qué está pasando?», preguntó. Sergio me señaló como un niño de 6 años delatando. «Ella devolvió mis cosas. Todas. Recuperó el dinero. Dile que no puede hacer eso». Ricardo me miró luego a su hijo, luego a la cesta, como si tal vez las palabras adecuadas se escondieran allí. «Carmen», dijo lentamente, «tal vez podrías haber hablado con nosotros antes de salir». «Y yo os di 10 días», interrumpí. «Os dije exactamente lo que tenía que pasar. Os di ofertas de trabajo, me ofrecí a ayudar con las solicitudes, os pedí que asumierais la responsabilidad. Es el día 3 y lo único que ha pasado son más excusas y más televisión. Las devoluciones son la parte fácil. Todavía estáis viviendo aquí gratis. Todavía estáis comiendo comida que pago yo, usando la electricidad que pago yo mientras os quejáis de que el trabajo honesto está por debajo de vosotros. No seguiré financiando eso». La mandíbula de Ricardo se apretó. «¿Y ahora qué? Simplemente nos obligas hasta que hagamos exactamente lo que dices». «No», dije. «Lo que suceda ahora depende de vosotros. Os queda una semana. En ese tiempo podéis empezar a demostrarme que estáis dispuestos a trabajar y devolver lo que podáis o podéis empezar a empacar. Ya hablé con una amiga que dirige una cafetería. Está dispuesta a entrevistarte, Ricardo. Hay un almacén que contrata para el turno de noche a 2 paradas de autobús. Las aplicaciones de delivery siempre buscan repartidores. Hay opciones, pero sentarse en mi sofá agotando mis recursos ya no es una de ellas». Sergio negó con la cabeza incrédulo. «No tienes corazón», escupió. «En serio, por un estúpido dinero». Sentí que las palabras aterrizaban y se deslizaban. «No», dije en voz baja. «Simplemente dejé de permitir que giraras cheques a mi nombre». Pasé junto a ellos y entré mi teléfono zumbando en mi bolsillo con otra notificación de reembolso. Cada pequeña vibración se sintió como una pieza de mí volviendo a encajar. Podían llamarme fría dramática desalmada lo que les hiciera sentirse mejor. Ya no me interesaban sus etiquetas, me interesaban los resultados. Y si no iban a cambiar entonces, en 7 días su dirección postal iba a cambiar. La última semana se sintió como ver un accidente de coche a cámara lenta que ya había predicho. El día 4, Ricardo anunció que se reuniría con mi amiga en la cafetería. Volvió a casa con un horario de papel en la mano, quejándose todo el tiempo de estar de pie y de ser mandado por una encargada de 20 y tantos, pero sí apareció en sus primeros turnos. Laura se inscribió en un par de aplicaciones de recados, el tipo en el que compras para otras personas, y pasó más tiempo quejándose del aparcamiento que aceptando pedidos. Incluso Sergio completó una solicitud online para un trabajo de almacén después de que Ricardo le gritara y luego se enfurruñó cuando no le llamaron en 24 horas. Por un minuto pensé que tal vez el ultimátum había funcionado. Hubo algunas noches en las que el televisor se quedó apagado porque la gente estaba realmente cansada de hacer algo. La nevera no se vació tan rápido. Empecé a tener esperanzas de que quisieran que esto tuviera éxito tanto como yo. Luego comenzaron las excusas. Ricardo llegó a casa una tarde y dejó caer su delantal sobre el mostrador. «No voy a seguir con esto», dijo. «El sueldo es una miseria. Los clientes son maleducados y el encargado me habla como si fuera un chaval. No vale la pena». Laura dejó de aceptar pedidos de compra porque las propinas no eran justas. Sergio decidió que el almacén tenía mal rollo después de un correo electrónico de orientación y nunca apareció. Para el día 8 estábamos de vuelta donde habíamos empezado. 3 adultos tirados en mi salón navegando en sus teléfonos quejándose de lo difícil que era la vida mientras yo me vestía para otro turno en el trabajo que mantenía las luces encendidas. Esa noche, después de que Lucas se acostó, imprimí una breve carta y la puse sobre la mesa. Exponía las mismas cosas que ya había dicho en voz alta: la deuda, el dinero robado, la falta de progreso y la decisión que se había tomado por mí. Vi los ojos de Ricardo moverse por la página, vi cómo se le tensaba la mandíbula al llegar a la línea que decía que tenían 72 horas para hacer un plan y empezar a mudarse. «¿De verdad vas a hacer esto?», dijo como si todavía pensara que podía echarme atrás. «Sí», dije, «lo voy a hacer». Intentó todos los ángulos. Culpa, nostalgia, la carta de «soy tu hermano mayor». Laura susurró lo asustada que estaba, cómo no sabían a dónde irían. Sergio me llamó con nombres que no repetiré, pero al final hicieron las maletas. No fue ordenado ni bonito. Hubo portazos, bolsas de basura llenas y una pila de cosas que dejaron atrás porque no podían meterlo todo en la furgoneta prestada que habían conseguido. El último día Ricardo se quedó en el umbral con las llaves en la mano. «Nunca pensé que elegirías el dinero antes que la familia», dijo.
Miré más allá de él a Lucas sentado en el sofá, por fin solo en su propia sala de estar de nuevo. No elegí el dinero antes que la familia, dije. Elegí la estabilidad para mi hijo antes que el caos para todos los demás. Luego tomé las llaves de repuesto y cerré la puerta. Durante las siguientes semanas, el resto de las consecuencias fueron llegando poco a poco. El banco terminó de procesar mis disputas y recuperé un par de miles más. No todo, pero lo suficiente como para que entre los reembolsos y los contracargos recuperara alrededor de 7.600 euros. Pagué las facturas atrasadas, programé la reparación del coche, volví a surtir las recetas de Lucas sin contener la respiración en la farmacia. Un sábado, cuando la casa se sentía extraña y maravillosamente tranquila, llevé a Lucas al cine y le compré palomitas sin revisar mi saldo primero. De camino a casa, dijo: está bien solo con nosotros dos otra vez. Sentí que algo se destensaba en mi pecho. A través de conocidos mutuos y conversaciones a medias, supe que el coche de Ricardo finalmente fue embargado cuando no pudo seguir con los pagos que estaban rebotando entre sofás y hostales baratos. Sergio terminó trabajando a tiempo parcial en una cadena de comida rápida al otro lado de la ciudad. Ni arresto dramático ni final trágico, solo la vida real exigiendo finalmente lo que yo había estado cubriendo durante meses. Una noche mi teléfono se encendió con el nombre de Ricardo. El mensaje de voz era una disculpa desordenada, más excusas que responsabilidad, terminando con: espero que no nos odies. No le devolví la llamada. No los odiaba. Simplemente no estaba dispuesta a sacrificar mi futuro ni el de mi hijo para protegerlos de las consecuencias de sus propias elecciones. A la gente le encanta decir son cosas de la edad como si fuera un hechizo mágico que borra el daño. Pero los niños crecen y en algún momento alguien tiene que dejar de limpiar el desorden por ellos. Si estás escuchando esto y pensando en las veces que permitiste que la gente te pisoteara porque eran familia, considera esto tu permiso para trazar una línea. Protegerte a ti misma y a las personas que realmente dependen de ti no te hace fría ni egoísta. Significa que por fin entiendes que el amor sin límites no es amabilidad, es autodestrucción. Y a veces lo más amoroso que puedes hacer por ellos y por ti es cerrar la puerta, cerrar la aplicación y dejar que los adultos aprendan a valerse por sí mismos.